y a todas. Bueno, vamos entonces a comenzar con esta conferencia de prensa. Una vez más nos encontramos acá reunidos hoy en defensa de la educación pública. En el día de ayer, lamentablemente, el presidente de la Nación, Javier Milei, vetó la ley número 27795 de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente y no docente. Una ley que, de promulgarse, garantizará la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio de la República Argentina. Este contexto no solo afecta a las universidades, sino que también se vetó la ley de emergencia en salud, afectando al Hospital Garrahan y a todos los hospitales nacionales. Estamos juntos luchando por el futuro de nuestro país. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos, por el futuro. Repito porque es importante, esta ley no es contra nadie, es a favor de todos, por el futuro. Esta situación no es nueva. Hace un año atrás, ambas cámaras del Congreso de la Nación habían aprobado una ley similar que, a pesar de contar con el apoyo de la comunidad universitaria y la sociedad en general, fue vetada por el señor presidente. Desde la prórroga del presupuesto 2023, situación que se repite en el presente ejercicio, las universidades nacionales de nuestro país vienen atravesando una situación crítica y cada vez más incierta. La falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, de salud y de extensión. En este contexto, la crisis universitaria se agrava día a día. Y que quede claro, cuando hablamos de crisis en las universidades públicas, hablamos de investigación científica sin recursos, de desarrollo tecnológico estancado, de salud pública que no puede curar, de producción que se resiente, de innovación que nunca llega, de miles de estudiantes que se quedan sin posibilidades de un porvenir mejor. En definitiva, hablamos de un país sin futuro. Con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año. Como dijimos anteriormente, la educación pública universitaria constituye un orgullo para la sociedad argentina. Y como lo reflejan los rankings internacionales, es reconocida en todo el mundo. Es así que apelamos a la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a las y los legisladores para que mediante su voto rechacen el veto presidencial y sostengan la ley de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente y no docente. Sin educación, sin salud y sin ciencia no hay desarrollo posible, no hay futuro para el país. Gracias. Bien. Buenos días. Simplemente para sumar a los argumentos que recién compartía el colega, señalar que esto que se expresaba respecto de la Universidad de Buenos Aires, en términos del funcionamiento crítico en el que vamos a estar las universidades públicas del país, se hace extensivo a todo el territorio nacional, que por supuesto estamos realmente muy preocupados por la situación que atravesamos y teníamos la esperanza de que se pudiera, en este contexto tan delicado del país, recapacitar
y promulgar una ley razonable y responsable que solucionaba los problemas urgentes que atraviesa el sistema universitario argentino. Efectivamente, el presidente de la Nación tenía la posibilidad efectiva de corregir errores, tenía a su firma la posibilidad de promulgar una ley que para su aplicación requería una inversión del 0,14% del PBI, absolutamente marginal y que sin comprometer fiscalmente a nuestro Estado garantizaba las condiciones mínimas indispensables para poder llegar a fin de año funcionando con normalidad. Eso no sucedió y necesitamos realmente con urgencia que el Congreso de la Nación pueda sostener esta ley cuando trate el veto. Por tanto, manifestar que vamos a trabajar de aquí a la sesión en cada una de las provincias del país, rectores y rectoras, para sensibilizar a los legisladores nacionales respecto de la importancia de que eso suceda en la Cámara de Diputados, que vamos a poner todo nuestro empeño para conversar con la sociedad argentina respecto de la necesidad de que esto se priorice y se custodie, y que vamos a advertir, como lo venimos haciendo con mucha responsabilidad desde hace 2 años, porque no queríamos llegar a esta situación, que necesitamos que se sostenga la ley de financiamiento universitario para solucionar los problemas presentes y pasados, actualizando presupuesto y salario conforme a la inflación registrada, pero necesitamos también que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto que establezca parámetros de previsibilidad que evite la discrecionalidad para el 2026. Todos los problemas que atravesamos derivan de estar por segundo año consecutivo con presupuesto prorrogado. Y hay que decirlo con la gravedad que la situación tiene. Si nosotros vamos a otro año en la misma situación, difícilmente la Universidad Pública Argentina pueda seguir funcionando. Por tal motivo, todo el sistema universitario público le pide hoy a las autoridades nacionales que comprendan de una vez por todas que no es un gasto, es una inversión lo que se destina a educación superior pública, a ciencia y a conocimiento. Que es importante efectivamente que veamos lo que hacen los países desarrollados del mundo, que invierten 3, 4 o 5 veces más que lo que invierte la Argentina, no porque sean más generosos, no porque despilfarren, sino porque saben que en la sociedad del conocimiento es estratégico hacer eso para poder crecer. A los legisladores, agradecerles a quienes acompañaron hasta acá y pedirles a quienes aún no lo hicieron que entiendan la gravedad de la situación y la necesidad de encontrar una respuesta. Y al pueblo de la Nación, que como lo hicimos conmovedoramente a lo largo del año pasado, como ha sucedido cada vez que la historia lo exigió, defendamos esto que es de las cosas buenas que tiene el país, cuidemos lo que funciona bien. De Sarmiento para acá, la columna vertebral de la nación argentina es la educación pública que iguala. Y la Argentina tiene un sistema universitario que es una herramienta de movilidad social ascendente fenomenal. Nunca puede ser un problema que se le garantice a cualquier joven, según su deseo, según su vocación, acceder a formación pública de excelencia sin ningún tipo de restricción, como lo garantiza la Argentina. Eso es parte de la caja de herramientas para encontrar soluciones a los problemas estructurales que la nación tiene. Y es evidente que cuando hay crisis económica, todos queremos una economía razonable. Cuando hay escasez, hay que establecer prioridades. Y un presupuesto es una declaración de principios de qué prioridades tiene un país. Nuestro punto, el punto que señala con énfasis la sociedad argentina, es que sobre todo porque atravesamos esos problemas, hay que cuidar la inversión en educación pública, en universidad pública y en producción científica nacional, que es lo que le va a permitir a la Argentina encontrar de una vez por todas un sendero de desarrollo. Para eso vamos a trabajar y va a haber una gran manifestación nacional de toda la comunidad universitaria y científica, pero entendemos que también de la sociedad argentina en su conjunto, el día que la Cámara de Diputados trate el veto de Presidencia de la Nación. Y esta tarde vamos a visitar en el Hospital Garrahan a sus profesionales para comulgar en lo que entendemos son las causas justas
aquellos temas importantes que esta Argentina, que muchas veces nos duele, tiene que cuidar si algún día quiere pensar para sus hijos un futuro mejor. Eso es lo que estamos haciendo, que las futuras generaciones puedan tener las mismas posibilidades que todos nosotros tenemos, que se sostenga la ley de financiamiento, que tengamos presupuesto en el 2026, va a garantizar que eso sea posible. Bueno, buen mediodía a todas y a todos. Justamente, primero, como presidente del SIN, junto con el vicepresidente, agradecerle al rector Helpi que, como en otras veces, haya estado en el SIN, hoy justamente en una de las casas que es del SIN, que es la Universidad de Buenos Aires, agradecerle este espacio. Y en este sentido, plantear la realidad que ya recién se expresó. Quisiera puntualizar 2 o 3 temas más. Hoy nuestro sistema universitario, creo que lo venimos repitiendo hace 2 años, no es que esto sea nuevo, desde que hace 2 años que este país no tiene presupuesto nacional, que es un tema gravísimo para el país, pero también gravísimo para nosotros, para las universidades, porque es de allí donde se financia el sistema y la autarquía y autonomía universitaria. Y esto es lo que nos está produciendo, como se dijo recién, el destino de cada una de las del Poder Ejecutivo, que, como lo dijo en el mismo veto reconoció que hay un 45, entre 40 y 45%, creo que lo que escribió 40% de atraso salarial. O sea, no hace falta que lo sigamos diciendo nosotros, el mismo Poder Ejecutivo dice la realidad que está pasando. Esa realidad de una caída salarial atroz que se está produciendo día a día, donde los docentes y no docentes están renunciando a las universidades, donde tenemos que estar buscando a nivel científico, a nivel educativo, aquellos docentes y no docentes para ese futuro de la universidad. Indudablemente, si seguimos en este camino, no hay futuro de la universidad, no hay futuro de nuestro país. Y esto es lo que realmente pasó ayer. Esto es lo que realmente estamos planteando desde el momento 1, desde que inclusive aquel 20 de junio del 2023 llamamos a la educación pública y llamamos a que trabajemos en forma conjunta. Lamentablemente lo del veto pasó. Ayer teníamos la esperanza que en ese sentido el Poder Ejecutivo entienda de que esto para nada atrasa ninguna cuestión fiscal ni genera ningún déficit. No es cierto lo que se está diciendo. No es que estamos queriendo crecer el sistema universitario, hemos disminuido a valores como nunca, como recién lo dijo el doctor Helpi, ya que hoy los salarios son más o menos el 50% del histórico que existía, y eso realmente nos interpela día a día. Pero hoy tenemos esta situación, hoy tenemos esta realidad. Como se dijo, ahora el día, seguramente un miércoles, que haya sesión de la Cámara de Diputados, ya en el último plenario que tuvo en Rosario, donde junto con las federaciones docentes, no docentes, con la FUA, se determinó de que ese día tendríamos que estar en una marcha funcionando y trabajando y pensando para que diputados, que es la Cámara donde ingresó, que va a ser la primera, después será senadores, obtengamos ese 2/3 para ratificar la ley y por lo tanto rechazar el veto. Y ahí convocamos a la conciencia de cada uno de los diputados y diputadas que tienen su voto popular y por lo tanto por eso están sentados representando al pueblo argentino. Están sentados de esa manera que representan a Mendoza, representan al pueblo de Misiones, representan también, por supuesto, a Jujuy, a Salta, a mi provincia, La Pampa, o Tierra del Fuego, o por supuesto aquí en Buenos Aires. Y en cada uno de esos casos lo que planteamos es que en el caso de no acompañar esta ley,
lo que está haciendo es ir contra la universidad pública que está en ese territorio, ir contra esa realidad que ha permitido ese ascenso social que tanto planteamos, ir contra los mendocinos, los misioneros, los salteños, los riojanos, o quien sea, o pampeanos, o santacruceños, o chubutenses, que por supuesto son docentes de la universidad pública, contra los estudiantes que son de cada una de esas localidades, porque como lo dijimos y se dijo recién, sin el acompañamiento no vamos a tener universidad. Como lo dijimos hace 3 meses atrás, cuando le mandamos la carta a la ministra de Capital Humano, peligra el segundo cuatrimestre 2025 y seguramente está peligrando también este 2026. Así que esta reunión, esta convocatoria, este resultado que estamos haciendo hoy en representación de las más de 60 rectoras y rectores de nuestras universidades públicas nacionales que estamos representando en este sentido, justamente convocar a los diputados y diputadas para que el día que tengan que sesionar levanten la mano confirmando y estando seguros que esa ley es para los argentinos y las argentinas. Así que convocamos a este día de la marcha, pero sobre todo convocamos a la conciencia nacional de nuestros diputados y diputadas que acompañen una ley de financiamiento universitario que nos va a permitir tener un 2025 y tener un 2026 en la necesidad urgente de seguir pensando el futuro. Recién hablábamos con la secretaria académica de esta universidad de que tantos años veníamos pensando en las cosas que necesitamos urgente trabajar para el futuro de las universidades. Y sin embargo, hoy por hoy realmente estamos viendo si van a estar prendidas las luces, si vamos a tener que poder funcionar de aquí a los próximos días. Por eso agradecemos enormemente estar aquí hoy en una de nuestras 60 universidades, acompañando de todas las universidades públicas del país y convocando, como lo hemos dicho, a esa marcha, pero convocando fundamentalmente a que la sociedad nos acompañe y que entiendan, diputados y diputadas, que tienen que acompañar ratificando la ley. Muchas gracias. No sé si preguntas. Buenos días, ¿cómo están? María Julia Mastromarino de Telefe Noticias. Quería consultarles primero al rector de la UBA. Usted anunció que va a haber limitaciones en el funcionamiento, cuáles son los programas que están en riesgo, y luego al titular del CIN, del Consejo Interuniversitario, cuál es la situación en las universidades nacionales, cuáles son las que están atravesando una situación más acuciante, como para que tengamos un mapa de distintas realidades. Perdón, gracias. Mira, hasta ahora venimos funcionando, pero estamos entrando en una situación crítica por la baja de los presupuestos, tanto para educación, para salud, para ciencia. Por ahora, te repito, estamos funcionando, pero estamos entrando en una situación crítica si no se aprueba esta ley y si no nos dan más fondos. No, en general, por ahora estamos funcionando bien, digamos, no bien, por ahí bajando un poco de las becas que damos por investigación, por ejemplo. Vamos a comenzar con un cambio en los horarios de poner las luces para que se gaste menos. En fin, cambios normales, digamos, que hacen que bajemos, digamos, el gasto y que nos permiten seguir trabajando como hasta ahora. Hablo a nivel nacional, no sé pues si el secretario de aquí de
la UBA quería hacer más detalle. En concreto, de parte a nivel nacional, por supuesto hay realidades distintas. Las universidades más nuevas son las que indudablemente más afectan desde el punto de vista de gasto de funcionamiento, pero por otro lado lo que queremos plantear siempre es esto que mismo dice el veto, que más del 40% haya bajado el salario. Eso implica que hoy por hoy todas las universidades están teniendo que sus docentes... Recordemos que el 90% del presupuesto es salario, por lo tanto, de punta a punta del país están todos con el mismo problema a nivel salarial respecto a que hay una situación que están renunciando día a día o pidiendo licencias sin goce de haberes de punta a punta de cada uno de los lugares, y en algunos casos, sobre todo aquellos investigadoras están emigrando del país, y esos cerebros que se fugan, o cada una de las cosas que pasa en un año en la universidad, seguramente tardaremos en recuperarla en 10 años o no sé cuánto más. No sé si queréis. A ver, para que se comprenda la gravedad de la situación, porque a veces es más sencillo graficarlo en un ejemplo. Hoy depende de la universidad, pero entre el 50 y 60% de la docencia universitaria está percibiendo un salario entre 200.000 y 600.000 pesos por mes. Entonces nadie en su sano juicio puede decir y sostener que se puede vivir con eso. Y efectivamente lo que está sucediendo es que en muchos casos empiezan a renunciar. Es obvio, como se señaló hace algunos meses atrás, que ese cargo se puede reponer, pero lo que hay que decir es que no volvemos al punto anterior, porque en muchos casos se trata de docentes con muchos años de formación, y garantizar eso exige otra vez muchos años, y la mayoría de las veces lo que hay es una situación que fuerza el pluriempleo, y esto también va deteriorando la excelencia y la calidad de lo que sucede en nuestra universidad, porque alguien que antes destinaba su energía a un solo trabajo y tiene que hacerlo a 3 o 4 para poder vivir, naturalmente no puede hacerlo con la misma fuerza. Entonces, estamos teniendo problemas graves en recursos humanos, estamos teniendo problemas graves en funcionamiento. En el caso de la Universidad Nacional de Rosario, casi el 60% del presupuesto operativo es para garantizar condiciones mínimas vinculadas a luz, agua, gas, seguridad y no mucho más. Y estamos teniendo problemas muy graves en el mantenimiento de nuestros edificios y de la tecnología, de lo que se dice bastante poco. Y eso también es como las casas, cuando uno deja de arreglar cosas. Ahora quizás no se vea tanto porque veníamos haciendo un esfuerzo para recomponer la situación. Después de un tiempo, el deterioro se hace cada vez más evidente. Entonces, para tener universidad pública con formación de excelencia, como se nos exige, y está bien que sea así, porque es lo que hay que garantizar, hacen falta recursos mínimos indispensables para funcionar. Nunca fue un planteo alocado el de las universidades. Es absolutamente responsable y razonable, conscientes de la situación del país, pero también de los sueños que ponen en juego los chicos que llegan a nuestra universidad, del esfuerzo que hacen las familias para que esos chicos puedan cumplir sus sueños. Conscientes de eso, nosotros todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer para sostener, pero hay un punto donde lo que se exige para funcionar es magia, y magos no somos. Dos comentarios. Primero, uno, digamos, un poco ampliando de lo que dijo Franco, y después le voy a pedir a Matías Ruiz, secretario de Hacienda nuestro, que explique un poco más de detalle en esos aspectos. Un poco ampliando lo que decía Franco, hay una cosa que es muy importante. Cuando se pierde un docente, cuando se pierde un investigador, un doctorando, cuando se pierde un laboratorio, alguien que da clase, esto no es que después si por arte de magia viene la plata y ya está de vuelta todo funcionando. No, la formación de un docente, de un investigador, de un becario, de un doctorando, lleva años. Entonces, el daño que nos está haciendo hoy el gobierno a nosotros es que está hipotecando el futuro, porque lo que estamos perdiendo hoy no lo recuperamos de acá a un año. Van a pasar 3, 4, 5 años. Eso me parece que es muy, muy importante, porque atenta contra la formación de la gente joven. Matías, ¿querés vos un poquito? Gracias, Ricardo. Buen día para todos. Simplemente para complementar un poco en el marco de la pregunta original, la respuesta con algún grado mayor de detalle o de ejemplificación respecto de lo que tiene que ver el funcionamiento puntual o la criticidad del funcionamiento en el ámbito de la universidad.
Por supuesto, como bien decía el rector Bartolacci, lo que tiene que ver con los servicios públicos. Hace unos momentos los 3 rectores manifestaban la falta de actualización en relación a la inflación, mientras que, por ejemplo, los servicios públicos, los básicos, en la ciudad de Buenos Aires, independientemente de la particularidad de cada una de las provincias en donde se desarrollan las universidades, crecen por encima de la inflación. La racionalidad, por ejemplo, en la utilización de los servicios básicos es una de las cuestiones que le vamos a poner mucho cuidado en lo que tiene que ver con el programa de criticidad que planteaba el rector, sin perjuicio, por supuesto, de las políticas de cuidado de consumo que se manifiestan de manera permanente en cada una de las universidades, programas que tienen llegada directa a la sociedad. Un ejemplo que suele tener mucho conocimiento público son tareas de extensión vinculadas, por ejemplo, al programa de salud dental que la universidad tiene en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, incluso en algunos lugares del interior del país, en donde puede acercar a muchísima gente en situación de vulnerabilidad a resolver problemas sanitarios y acompañar políticas sanitarias que, por supuesto, en un estado crítico de mantenimiento, de funcionamiento de las universidades, empiezan a tener una situación de mucho cuidado, de empezar a evaluar qué políticas pueden continuar, qué políticas se discontinúan, qué políticas reducen la velocidad, tanto en el ámbito también de investigación. Bueno, digo, me parecía importante por ahí, en el marco, insisto, de la pregunta para cerrar, ejemplificar algunos de los aspectos y obviamente reforzar lo que decía el rector Bartolacci vinculado y también el rector Helpi a la cuestión de los recursos humanos que afectan enormemente la calidad de la universidad. Buenos días, José Fulgonio de Todo Noticias para cualquiera de los rectores. Entre los considerandos del decreto del veto se señala la falta de especificación de los recursos, de las fuentes para financiamiento. Si ustedes pueden mencionar alguna fuente específica como para contrarrestar este argumento. Siempre la fuente específica fueron los impuestos nacionales. La realidad es que y es lo que estamos planteando, más o menos se ha perdido ese 40% y eso es, con respecto, inclusive estamos hablando con respecto al índice de precio consumidor, y los impuestos han aumentado con respecto a esa inflación. O sea que en realidad no se está destinando los impuestos generales que siempre se planteó para las universidades, justamente, y hoy por hoy ese es el financiamiento en concreto que no estamos recibiendo. Nunca hubo un aporte específico del sistema universitario, sino siempre fue de las rentas generales y así tiene que ser. Así está la definición de la gratuidad universitaria y ese tiene que ser el planteo. Por eso lo decíamos y lo seguimos corroborando, de que lo que ha pasado acá es con un presupuesto que hace dos años que no existe, que como decíamos al principio de todo. Un país serio no puede no tener presupuesto nacional. No tenemos presupuesto nacional y a su vez justo desde el presupuesto es donde el sistema universitario es donde tiene su autarquía, su autonomía. Y eso es lo que hace 2 años que no tenemos un artículo correspondiente que define históricamente el artículo 12 del presupuesto, donde define a cada universidad. Y eso se hace con la recaudación y eso se hace con los ingresos. Hoy por hoy no tener un presupuesto que nos permita decir cuándo se recaude, cuándo va a parar a las universidades, eso es lo que está pasando. Por eso repetimos, lo decimos más de una vez, es que fondos existen y son los ingresos que han aumentado con respecto a la inflación. Si se destinan a otro tema, esa es la definición de política que existe y que hoy no está llegando al sistema universitario. Buenas tardes, Fabián del Monte de Radio Continental. Todo esto inconveniente que está teniendo la universidad a nivel nacional, ¿hace que se vayan docentes, que renuncien, que haya éxodo de docentes? Sí, recién lo había dicho y lo ratifico. La verdad que tuvimos que ponernos a
a considerar un análisis que no teníamos dentro de la estadística, la renuncia de los docentes por fuera del promedio de una jubilación o la movilidad normal, ¿no? Entonces nos pusimos a tener que sacar a mano cuánto era ese número, y hoy en cada una de las universidades estuvimos calculando, y ese 5% de cada universidad, que en los últimos, esto fue hace 3 meses atrás que lo calculamos, fueron 11 meses para atrás, y lo hemos corroborado, con lo cual de nuestros 200.000 docentes, hoy ya estimamos que hay 10.000 docentes que se han ido en los últimos menos de un año. Si me permiten, yo quiero completar un poquito lo que dijo muy bien Oscar. Está bien ahí tu pregunta, ¿qué pasa con los docentes? Además de lo que dijo Oscar, que se están yendo, pasa una cosa más que es muy importante. Muchos de los que están con tiempo exclusivo no se van de la universidad, pero pasan a dedicación simple, con lo cual se resiente todo el sistema científico, porque siguen dando clases, pero dejan de hacer investigación, y eso es muy, muy importante. Y otra cosa, los que quedan con tiempo simple se rebuscan de alguna forma para tener otros trabajos. O sea, no necesariamente se van de la universidad, sino que o cambian su dedicación o se rebuscan, para los términos muy académicos, pero se entiende, para tener acceso a otros ingresos con otros trabajos. Un solo argumento, porque entiendo absolutamente razonable la pregunta y la preocupación respecto de qué hacer en un contexto de escasez para encontrar recursos para poder atender los temas importantes, pero sí, suscribiendo todo lo que señalaban los colegas, también concédanos el beneficio de la duda respecto de entender si esos recursos están o no, porque cuando vemos que se incrementa en más de un 1000% el presupuesto destinado a los servicios de inteligencia, al mismo tiempo que se sostiene que no hay recursos para el Garrahan, para discapacitados, para las universidades, para jubilados, entendemos que en realidad no es que falta plata, sino que hay una decisión de priorizar unas cosas sobre otras, y por supuesto que es absolutamente legítimo. Ahora, eso es precisamente lo que queremos discutir. Si hay contexto de escasez, si hay dificultades, ¿qué priorizamos? Y lo que estamos planteando es que la inversión en discapacidad, cuidar el Garrahan, cuidar las universidades, tiene que ser parte de lo que la Argentina priorice en ese contexto de escasez para poder pensar un futuro mejor. Bien, se vienen días, decían ustedes, de concientización, de acciones. ¿Confían en que en la Cámara puedan revertir el veto? ¿Hay señales, hubo conversaciones, algún adelanto que hayan tenido respecto a esa posibilidad? Bueno, a partir de ahora nos va a tocar justamente hacer este planteo que, bueno, en Rosario habíamos dicho, si hay veto, si habíamos condicionado, bueno, el veto hoy lo tenemos. Ahora tendremos que hablar. Recordemos que lamentablemente el año pasado tenemos una experiencia similar, donde fueron nada más que 4 o 5 votos que faltaban para ese 2/3. Yo creo que seguramente que hay un ánimo de acompañar al sistema universitario. Bueno, son definiciones que se toman en este momento, por eso recalcaba a los diputados, a las diputadas, a gobernadores, gobernadoras, de que ahí está en juego justamente cada una de las provincias y cada uno de los ciudadanos de cada provincia, ¿no? Porque las universidades, más allá que hoy estemos acá en la UBA, justamente estamos en cada uno de todos los lugares de punta a punta del país, y son los diputados, vuelvo a decir, serán los diputados de Misiones, serán diputados por decir algo, de Mendoza, será de Buenos Aires, pero son ellos los que los tienen que dar los 2/3. El país está esperando justamente que acompañen y que los diputados y diputadas estén en ese sentido. Así que, bueno, estamos confiados, por supuesto, es una Cámara que habrá los números correspondientes y veremos qué pasa. Hola, buenas tardes. Una pregunta para el doctor Alpa. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Vanessa Argüello, soy egresada de Abogacía de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Hace algunos meses acerqué yo
personalmente una nota al SIN solicitando una reunión en nombre de todos los estudiantes no he tenido respuesta, así que por eso es que me acerqué hoy a guardarlo, básicamente. Y los escuchaba hablar desde el inicio respecto de el esfuerzo que hacen todos los estudiantes para terminar una carrera, para llegar, para estudiar y para avanzar en la vida. La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo no es cualquier universidad, es una universidad bastante particular. Así que, bueno, nada, decir básicamente que en la educación de un pueblo está su futuro. Por eso estoy acá y voy a quedarme aguardándolos para ver si podemos subsanar esta cuestión. Muchísimas gracias. Bueno, por supuesto nos quedamos después conversando, pero queríamos plantear o hacer que, bueno, justamente cuando has comenzado en el Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo y justamente hace unos años se transformó en universidad, está en ese proceso y por eso esa realidad que estás comentando y que hubo un cambio de parte del subsecretario de Política Universitaria, del rector, y eso ha generado todas estas cosas que estás comentando, que después si querés lo planteamos en forma particular, pero bueno, más que una situación del cine, es una situación de que justamente tiene que ser charlada a partir del Gobierno Nacional, así que después nos vemos el caso particular, pero ratificamos este tema del derecho a la educación pública que tienen cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, y es lo que venimos hablando y venimos haciendo. Buen día, Juan Pablo Pérez de Radio 10. Quería consultar a los tres rectores, quería consultarles acerca de cómo ven la situación grave que ya han señalado en el marco que estamos de una cuestión electoral de que venimos y a la que vamos. Todo esto va a tener una cierta influencia, pues ya que se ha pedido tanto a los legisladores como a la propia sociedad que acompañe para que no se mezclen las banderas de estas lecturas, debido a que la gratuidad, como bien lo señalaron ustedes, es fundamental para sostener el servicio y entendiendo que del otro lado hay una postura directamente corporativa hacia el sector privado. Yo te agradezco la pregunta porque creo que es importante y es nuestra vocación despejar este debate del escenario electoral que está atravesando la Argentina. Absolutamente. De hecho, el presidente de la Nación tenía la posibilidad de sacar de este tema de agenda. Porque si promulgaba la ley que por amplia mayoría había aprobado el Congreso de la Nación, no estaríamos hoy discutiendo esta situación y con esta preocupación de no saber si vamos a poder seguir hacia adelante. Entonces, si estamos en este punto es por responsabilidad y decisión de las autoridades nacionales. Nosotros le hemos puesto todo el tiempo mucha vocación de diálogo, disposición que sigue presente de todo el sistema universitario público para gestionar lo que haga falta con las autoridades nacionales para resolver el problema y mucha razonabilidad y responsabilidad a la gestión de las dificultades. Y venimos advirtiendo desde hace 2 años la gravedad, precisamente porque no queríamos llegar a este punto de la situación. Ahora, puestos en este punto, vamos a trabajar convencidos, muy convencidos, de lo que implica que no tengamos una ley de financiamiento, vamos a trabajar para convencer a los legisladores, vamos a trabajar con los gobernadores de todas las provincias para lograr el consenso necesario para sostener esta ley y que no prospere el veto. Hay que decirlo con la gravedad que implica, está en riesgo el funcionamiento del sistema universitario público nacional si no tenemos ley de financiamiento universitario y si no tenemos presupuesto 2026. ¿Alguna pregunta más?